Buenos días, doctor y compañeros. Nuestro grupo el día de hoy les va a hablar acerca del psiquismo y el ciclo vital, las etapas del desarrollo del humano según Freud. Este grupo está conformado por Hilary Mero, Diego Pérez, Ainara Zambrano, Yureli Cadena y mi persona, Mario Bravo. ¿Podrías cambiar la diapositiva? Hablando de las bases psicológicas, eh, debemos definir la psicología y esta se define como la ciencia que estudia la conducta, comportamientos observables y los procesos mentales que son experiencias subjetivas internas de cada persona y su objetivo es registrar y comprender tanto lo observable como lo registrable. ¿Podrías cambiar? En cuanto a los principales campos de estudio, bueno, realmente la psicología abarca un- una diversidad de campos inmensa, entre ellas la psicología del desarrollo, que estudia el desarrollo del humano a lo largo de las distintas etapas de la vida, ya sea niñez, juventud, adultez y ancianidad. La psicología experimental, esta investiga la conducta humana y animal mediante la experimentación, con un enfoque en el aprendizaje y ejecución. La psicología fisiológica, que se centra en los determinantes biológicos y las bases neurales de la conducta humana. La psicología cuantitativa, que utiliza métodos matemáticos y estadísticos para medir los aspectos de la conducta y crear modelos de predicción. La psicología de la personalidad, que esta va a aplicarse en el estudio diferencias y aspectos eh, de la motivación y la personalidad. La psicología social, esta va a estudiar el individuo y su interacción con otros grupos, como la sociedad. Y por último, la psicología educacional, que va a estudiar los aspectos psicológicos de la educación, incluyendo el rendimiento escolar y la motivación. Esta sobre todo se realiza en niños. ¿Podrías cambiar? Aportaciones a la psiquiatría. Bueno, la psicología ha hecho numerosas contribuciones a la psiquiatría, entre ellas el estudio de la psicopatología, las exploraciones psicométricas, teorías del desarrollo cognitivo, la agresividad y la personalidad, y los modelos de tratamiento y explicación de trastornos, como el psicoanálisis y el conductismo. A ver. Buenos días, compañeros, aquí presente. Yo les quería hablar sobre una parte que mencionaba el libro, que era sobre la etología, modelos de animales. Más que todo, el tema que yo quería abordar es qué nos enseñan los animales sobre la mente humana. Básicamente en estas, bueno, la idea principal que íbamos a extraer, al menos de esta parte del texto, es que nosotros podíamos estudiar enfermedades mentales humanas usando animales, en estos casos como modelos, y que la agresividad es un instinto natural, pero los animales tienen mejores mecanismos para controlarla que nosotros. Siguiente diapositiva, por favor. El misterio de la agresión, Lawrence y Legausen. Estos llegaron a un consenso juntando las ideas de estos dos pensadores, ¿no? Que era sobre todo, ellos veían la agresión como un instinto natural y necesario, en estos casos como tener hambre. Pero la diferencia que tenían entre nosotros, perdón, entre los animales y nosotros, es que los animales tenían la capacidad de controlar ese lado oscuro. En cambio, de nosotros, no. Siguiente diapositiva. La agresión es necesaria según Lorenz. Es muy importante, ya que a Lorenz se le preguntó si la agresión era mala, y él contestó que no, que en el mundo animal es como el juez de la naturaleza, ya que existen, digamos, un mecanismo que se lo llama misión de agresión, que eran como tres pasos o eran tres características de cómo se iban a tener los pensamientos y también cómo o sea, se iba a distribuir la parte de los animales, ¿no? O sea, tanto las cadenas, quién era el más fuerte.
Por ejemplo, en el caso de la selección, seleccionar al más fuerte, que asegura que los mejores genes pasen a la siguiente generación. También la definición del territorio, que se va a basar que recordemos que hay animales territoriales, y si marcan un sitio en específico, no van a dejar que nadie se acerque. Y es como un ejemplo de esta tierra es mía y solamente mi familia puede estar aquí. Y después íbamos a tener la creación de una orden social que establece quién manda en el grupo para que haya paz y no caos. Esto, si nos ponemos a pensar un poco, esto va a tener relación con lo que somos hoy en día, ya que si podemos nosotros visualizar al jefe, o en este caso al líder de la manada, como alguna entidad pública, o en estos casos algún alcalde de alguna ciudad, podemos ver que nos vamos, o sea, existen jerarquías hasta en el mundo de los animales. Siguiente diapositiva. El freno de mano animal, según Leyhausen, que esto se desarrollaba en una teoría o en un pensamiento, que era el problema humano. Que el problema de nosotros es que habíamos desarrollado un cerebro muy grande. Esa es la razón que nosotros, o que básicamente nos hizo muy poderosos, pero nosotros perdimos el freno de mano instintivo. Por esa, por esa, nuestra agresión puede ser destructiva. Como ya había dicho, que nosotros podíamos ser hasta cierto tiempo, o en algunos momentos podíamos ser muy explosivos. Leyhausen, o al menos el libro, ponía ejemplo, el ejemplo de un lobo, según Leyhausen, que eran dos lobos que se peleaban. El que está a punto de perder no huye, sino que hace el gesto de sumisión. Expone su garganta, que es su punto más vulnerable, al ganador. ¿Y esto en qué sucede o qué pasa después? El ganador detiene el ataque por instinto. El ganador reconoce la señal de me rindo y respeta el ritual. ¿Y cuál es la lección que nos da este ejemplo de lobo? Que los animales tienen un ritual de paz muy fuerte. Pelean para establecer el orden, para no matarse. Y la agresión, en el fondo, tiene la función de mantener unido al grupo. Y también exponía respecto sobre la olla de presión de la agresión, que esto iba a intervenir, que la tensión interna tenía ganas de ser agresivo. Es una olla de presión que se llena sola, que es básicamente la tensión interna. Es como que nosotros vayamos acumulando problemas o algunas actitudes malas que posteriormente pueden ser por algún estímulo ya sea malo, o ya llegamos al punto de querer botar todo lo que hemos guardado. Eso quiere decir con la tensión interna. Luego íbamos a tener otro punto importante de Leyhausen, era el riesgo, que si esta olla de presión no se libera de forma controlada, ya sea haciendo deporte, evitando una almohada o rituales sociales, el umbral baja. Es decir, cualquier cosa pequeña que alguien te toque sin querer puede hacer que la olla explote con una agresión gigante. Bueno, eso, muchas gracias. Ahora vamos a hablar sobre la psicología de la personalidad. Y es que aquí vamos a hacernos una pregunta que sería, ¿por qué cada persona reacciona distinto ante la misma situación? Y es que algunos son tranquilos, otros pueden ser impulsivos, algunos pueden ser más sociables y otros pueden ser como más reservados. Entonces, para estudiar esto, los psicólogos desarrollan métodos para medir la personalidad, que estas son llamadas pruebas psicométricas. Raymond Catlett y Eysen fueron pioneros de esto, que usaron una técnica llamada análisis factorial, que básicamente busca patrones que se repiten en la forma de ser en las personas. Y gracias a esto pudieron identificar dimensiones o factores de personalidad que nos permiten predecir cómo alguien puede comportarse en diferentes situaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, Cal y sus rasgos primarios. Cada rasgo tiene dos polos. Ejemplo, como podemos ver, extrovertido con introvertido.
Kale fue uno de los primeros en decir, ok, no todos somos iguales, pero hay rasgos que se repiten y podemos medir. Entonces, él propuso 35 rasgos primarios, cada uno con los dos extremos, como el ejemplo que puse, extrovertido, introvertido, sociable o reservado, o optimista o pesimista. Y así podía describir la personalidad como una combinación única de esos rasgos. Es como si cada persona tuviera su propio cóctel de rasgos mezclados en distintas proporciones. Y lo más importante fue que su modelo hizo posible medir la personalidad de manera científica, no solo por observaciones o intuición. De hecho, su trabajo inspiró los modelos actuales como el de los cinco grandes de que hablaremos más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, Anne Eysen simplificó las cosas y dijo que bastaban dos grandes dimensiones para entender la personalidad. La extroversión e introversión es que los introvertidos buscan más estimulación, disfrutan la compañía y la actividad. En cambio, los introvertidos se sienten mejor en un ambiente más tranquilo. Los neuroticismos tienen que ver con la estabilidad emocional. Las personas en alto neurotismo son más propensas en lo que viene siendo la ansiedad, la preocupación o cambios de humor. Después llegó Robert Cloninger, que quiso unir la psicología con la neurobiología. Y él dijo que la personalidad tiene dos partes. El temperamento que viene de fábrica está en nuestros genes y se relaciona con neurotransmisores del cerebro, como la dopamina, serotonina, noradrenalina. El carácter que se va formando con la experiencia y el aprendizaje. Cloninger identificó tres dimensiones de carácter, que es la autodireccionalidad, que es cómo me guío a mí mismo. La cooperatividad, que es cómo me relaciono ante los demás. La autotranscendencia, que es mi conexión con algo más grande, es decir, con la naturaleza, la espiritualidad, el universo, etc. Sus modelos nos recuerdan que no somos solo biología, sino que aprendizaje, sino que una mezcla de ambos. Siguiente diapositiva. Bueno, finalmente llegamos al modelo más famoso y utilizado hoy, que son los cinco grandes, también conocido como Big Five. Este modelo resume toda la investigación anterior y propone que la personalidad se puede entender a través de cinco grandes dimensiones, que son el neuroticismo, que mide qué tan propenso eres a la ansiedad, al estrés o los cambios emocionales. La extraversión, que esta refleja tu energía social, el entusiasmo y la necesidad de interacción. La apertura a la experiencia, que tiene que ver con la curiosidad, la creatividad y también la imaginación. La cordialidad, que esta representa lo que viene siendo la empatía, la amabilidad y disposición a ayudar a los demás. La escrupulosidad, escrupulosidad se relaciona con la organización, el autocontrol y la responsabilidad como tal. Este modelo es muy completo y se usa en ámbitos clínicos, ya sea educativo y laboral, porque también ayuda a entender mejor cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos. Podría decir que los cinco grandes son como los colores básicos de la personalidad, que combinados crean el perfil único de cada una de las personas. Gracias. Ahora yo les hablaré sobre las bases sociales de la psiquiatría. Primero tenemos la antropología.
La antropología nos enseña que la cultura moldea los síntomas y la presentación de las enfermedades mentales, sirviendo como una crítica necesaria al reduccionismo biológico. Mientras que algunos trastornos son transcursales, como por ejemplo la esquizofrenia o el trastorno bipolar, la existencia de cuadros psicopatológicos específicos de ciertas culturas, como la cultura del Koro en Asia o de Amot en Malasia, subraya que el contexto social dicta cómo se codifica y se vive el malestar. Reconocer estas diferencias es fundamental, especialmente en un mundo globalizado, para evitar el diagnóstico para evitar diagnósticos etnocentéricos y entender la interacción compleja entre lo psicobiológico y lo sociocultural. Sociología. La sociología analiza los fenómenos psiquiátricos a través de la lente de los grupos y las clases sociales. Variables como el estatus socioeconómico, el medio, ya sea urbano versus rural, o la raza, influyen directamente en la distribución y prevalencia de la morbilidad psiquiátrica, campo estudiado rigurosamente por la epidemiología. Esta perspectiva alimenta la psiquiatría social, cuyo objetivo es investigar, tratar y, crucialmente, prevenir las enfermedades mentales buscando una correcta integración del individuo en su ambiente social. Como punto 3 tenemos los acontecimientos vitales. Eh, en este tercer punto se centra en el estrés por acontecimientos vitales. Este concepto reconoce que sucesos significativos y estresantes, como por ejemplo un divorcio, la pérdida de un empleo o el duelo, pueden precipitar, influir o asociarse a desarrollos de trastornos mentales. Es crucial entender que el impacto de estos eventos depende de la personalidad del sujeto y de sus recursos disponibles, incluyendo tanto el soporte social. Además de esto, la investigación ha destacado que las advertencias agrupadas en la infancia, más un evento aislado, configuran una vulnerabilidad una duradera para el desarrollo de la psicopatología de en la vida adulta. Y como último y cuarto punto tenemos el soporte social. Eh, el soporte social básicamente está definido como el conjunto de mecanismos que las relaciones interpersonales utilizan para proteger al individuo del daño del estrés. No se trata solo de una red de contactos, sino de la calidad de interacción y la percepción subjetiva de ayuda disponible. Su función más estudiada es la de buffer o tapón, que es de efecto indirecto. Básicamente, el soporte social atenúa o neutraliza el impacto negativo de los acontecimientos adversos. Por lo tanto, la solidez de la red social es un poderoso factor protector contra el desarrollo de trastornos como por ejemplo la depresión. Gracias. Y finalmente, vamos a hablar sobre las 5 etapas del desarrollo psicosexual de Sigmund Freud. Hace más de un siglo, Sigmund Freud, que es a quien conocemos como el padre del psicoanálisis, propuso una idea que cambió para siempre la manera en la que entendemos la mente humana. Porque, según él, nuestra personalidad y nuestros conflictos internos no surgen solo de la razón o de la educación que recibamos, sino también de fuerzas inconscientes que se forman desde la infancia. Y una de las teorías más conocidas es la del desarrollo físico-sexual, donde plantea que la energía vital que impulsa nuestras acciones, y de hecho esa energía le puso el nombre de libido, está presente desde que nacemos y evoluciona en distintas etapas a lo largo de nuestra vida. Entonces, para Freud, este libido no se limita al deseo sexual como lo entendemos hoy, sino que representa todas las formas de deseo, es decir, pues deseo, placer, motivación, y que estas son las que empujan a las personas a actuar. Y que incluso hay personas que reprimen estos impulsores, por así decirlo, por miedo o por las normas sociales. Ahora, Freud creía que las experiencias de la niñez dejan marcas y bueno, estas marcas son muy profundas
y son marcas inconscientes. Entonces, él pone ejemplos. Si un niño no puede satisfacer sus impulsos o se siente reprimido por su entorno, puede desarrollar lo que se llama fijaciones, que son como bloqueos emocionales ligados a una etapa específica de su desarrollo. Y entonces estas fijaciones, según Freud, influirían en nuestra conducta adulta, influirían en cómo amamos, en cómo nos relacionamos, cómo manejamos nuestros deseos o nuestras frustraciones. Entonces vamos a ver cuáles son estas etapas. Freud lo dividió en 5 etapas y cada una con su propia zona de placer y sus posibles conflictos. La primera es la etapa oral, que va desde los 0 a los, o sea, desde el momento de nacimiento hasta los 18 meses. Y aquí nos dice que el placer se centra en la boca, es decir, el bebé succiona, muerde, explora. Y si se frustra esta necesidad de exploración, el adulto podría volverse dependiente o ansioso. Por ejemplo, comer o fumar en exceso, tener esos hábitos dañinos. Y después tenemos la etapa anal que va desde los 18 meses hasta los 3 años y aquí se relaciona con el control de los esfínteres. Freud la asoció con la lucha entre obedecer y controlar. Y si hay exceso de exigencias o permisividad, podrían surgir rasgos de rigidez o desorden en el adulto. Después tenemos la etapa fálica que va desde los 3 a los 6 años y aquí la atención se dirige hacia los genitales y la diferenciación entre niños y niñas. Aquí surge el famoso complejo de Edipo, donde el niño siente atracción por el progenitor del sexo opuesto y rivalidad con el del mismo sexo. Y en las niñas, Carl Jung lo llamó complejo de Electra. Después tenemos la etapa de latencia, que va desde los 6 años hasta la pubertad. Aquí la sexualidad queda en pausa, los impulsos se esconden y la energía se orienta a la escuela, a los amigos, al aprendizaje. Es, por así decirlo, la etapa de pudor y la formación de los valores sociales. Y por último tenemos la etapa genital, o sea, que va desde la pubertad en adelante, y aquí el libido reaparece con fuerza, pero ahora está dirigido hacia vínculos afectivos más maduros. En el inicio de la sexualidad adulta, donde el placer y el humor se integran en relaciones, ya por así decirlo, mucho más conscientes y recíprocas. Entonces, en resumen, Freud nos enseñó que la mente humana está moldeada por deseos, por conflictos, por recuerdos ocultos y que las experiencias tempranas van a dejar huellas que, eh, dicho sea de paso, nos van a acompañar durante el resto de nuestras vidas. Aunque en teoría del desarrollo físico-sexual no sea exacta desde el punto de vista científico, porque científicamente no es una teoría exacta, aún así sigue siendo una de las más fascinantes y, bueno, también polémicas de la historia de la psicología. Sí, bueno, esta es la conclusión como tal. Ya lo mencioné. Gracias.